las maneras de cómo Satanás engaña al ser humano. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando, hermano, acerca de lo que es un poquito de la angelología, lo básico nada más, acerca de los ángeles, tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos. Estaremos hablando un poquito también acerca, hermano, de cómo hacer, por ejemplo, con las personas, o qué hacer cuando las personas están poseídas, estorbadas. ¿Por qué? ¿De qué manera las personas llegan, hermano, a ese estado? ¿Cómo poder hacer para ver si realmente lo están o si solamente están fingiendo? Porque sucede. Y de qué manera podemos, hermano, en el nombre de Jesús, liberar a esas personas también. Todo eso será la próxima semana. Esta semana estaremos hablando acerca un poquito, hermano, de lo que es las artimañas de Satanás, de cómo Satanás viene y engaña. Desde el principio la Biblia enseña de cómo Satanás se opone a todo lo que es bueno, siempre. A todo lo que viene de Dios. Siempre habrá una oposición de parte del Señor. Cualquier cosa que tratemos de hacer para la obra, que queramos hacer para nuestras vidas, siempre habrá oposición de parte de Satanás. Él no está a gusto. Él no quiere que usted y yo busquemos del Señor. Él no desea que nos acerquemos a Dios y que le conozcamos más. El propósito de Satanás es detener los propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas, para que el Señor nos reprenda en esta noche. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, en los versículos que leíamos. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, sacado del cielo, la palabra del Señor habla de cómo él quedó reinando prácticamente, hermano, o salió más bien de ahí para establecer un reinado, porque acuérdense que Satanás no salió solo, sino que dice la Biblia que junto con él también salieron la tercera parte de los ángeles. Ahora, para darle un ejemplo a usted, se tiene un cálculo que la cantidad de ángeles que existen en el cielo son mucho mayor que la cantidad de personas que han vivido durante toda la historia de la humanidad. ¿Cuántas personas son esas? ¿Cuántos habrán sido desde la creación de Adán y Eva? ¿Cuántas personas cree usted que habrán vivido? ¿Cuántas generaciones? Si nos pusiéramos a hacer cuenta en generaciones, por ejemplo. Acuérdense que al principio vivían ¿cuántos? 600, 700, 800, 900 años. Pero entre todos esos años, imagínense, si nosotros especialmente como latinos, si en 60, 65, no, déjale 60, a los 30 años ya tenemos 5 hijos, 6, 7, algunos hasta 12. Imagínense si Dios nos permitiera vivir 900 años, hermano. Creo que hiciéramos nuestra propia nación solito, pero hermano, fácilmente, especialmente los latinos, somos buenos para eso. Ahora imagínese usted cuántas personas han vivido desde que el Señor creó a Adán y a Eva. Pero la cantidad de ángeles que existe son mucho mayor a lo que nosotros, hermanos, podemos imaginar. Ahora imagínese la tercera parte de esos ángeles que cayeron junto con Satanás. Y dice la palabra del Señor que Satanás sabía, él comienza a ver, me imagino yo, cuando Dios comienza la creación, levanta al ser humano, hace, hermano, todo lo que estaba haciendo, comienza a limpiar, dice la Biblia que Dios limpia la tierra y comienza a ordenar las cosas poco a poco. Y en ese orden que Dios va estableciendo, me imagino que Satanás quizás estaba de pierna cruzada por ahí diciendo, qué bonito se mira, y planeando estratégicamente lo que iba a hacer. Si hay algo que Satanás tiene, hermano, es que él es estratégico, ordenado, organizado en las cosas que hace. Y lo vamos a aprender más adelante. De cómo él es un imitador de las cosas buenas. Un claro ejemplo lo encontramos en el libro también del Éxodo, cuando la Biblia habla de las plagas que el Señor manda a Egipto, y cómo los magos, hermano, en ese entonces tratan de imitar o imitan ciertas de las plagas que había, o ciertas de las señales que había hecho Moisés, y los magos de ese entonces logran como imitar esas
esas maravillas, esas señales que Dios hacía a través de la mano de Moisés. Él es un buen imitador, tanto así, hermano, que podría decirse que casi parece que es de Dios, pero no lo es. De esos productos de imitación que venden en nuestros países, ¿verdad? Que dice Reebok, nada más que ve que las letras están medio disparejas y los colores se destiñen como en 2 meses, las camisas no duran mucho tiempo y se miran igualitas, pero cuando ya las comienza a lavar, se va fijando que se van destiñendo. O no sé si usted algún día ha visto algún billete falso. ¿Cuántos han visto algún billete falso? Ay, santo Señor, yo también. Y se ve igualito, ¿verdad, hermano? Solo que cuando lo toca, se siente un poquito diferente. Y a veces se sienten hasta igualitos. El problema es cuando usted lo va a usar y le pasan la marca con el lapicero de ahí y nada. Y le dicen, parecía que sí era, pero no era. Y Satanás es un imitador, hermano, que ha podido perfeccionar tanto esa arte que fácilmente podría engañar a muchos. La Biblia dice incluso que en los últimos tiempos dice que Satanás engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Porque él es un buen imitador, hermano. Ahora, cuando él se aparece por el jardín del Edén, dice la palabra del Señor que Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y cuando él los pone ahí, Satanás ya sabía que existía. Él había visto la creación. Satanás conoce al Señor y por lo tanto él mira al hombre y lo mira como ¿qué? Como la imagen de Dios. Porque dice la Biblia que dijo Dios, descendamos y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así los hizo el Señor. Entonces Satanás ve en el hombre la imagen de Dios y con mucho más motivo, él se ensaña y trata la manera de destruir la creación de Dios, lo cual era el ser humano, la corona de la creación de Dios que era el ser humano. El Señor tenía un plan. ¿Sabe que Dios no pierde una batalla? Al Señor no se le escapa nada de las manos. Él tiene control de todas las cosas. Y cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué Dios no mató a Satanás desde el principio? ¿Dios lo podría haber hecho, sí o no? Dios lo podría haber hecho. Pero el Señor tenía un plan más o mucho mejor elaborado de lo que usted y yo podemos imaginar. Y más adelante vamos a estudiar cuál es ese plan de Dios. ¿Por qué Dios no quiso ponerle fin a Satanás de una vez por todas, sino que permite y elabora ese plan? ¿Sabía el Señor que iba a caer Adán y Eva, sí o no? Lo sabía. Claro que sí. Dios había preparado ya un plan de redención para el ser humano porque Dios quería cosas más grandes. Para darle un adelantito, Dios sabía de qué manera Él iba a derrotar y a avergonzar al enemigo. Dios lo sabía de antemano. Dios es omnisciente, omnipresente. Entonces Dios lo sabía, pero Satanás viene y comienza a ver todo lo que el Señor había hecho y elaboró un plan para hacer caer a Adán y a Eva. Ese plan consistía, hermanos, en 3 cosas que en esta noche vamos a estudiar con la ayuda del Señor. En el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Comienza Satanás, primeramente, tomando la forma de un animal, porque no fue en sí el animal el que hablaba, sino que era Satanás tomando posesión de ese cuerpo, de ese animal que en ese entonces era la serpiente. Bueno, según los eruditos, la serpiente en ese entonces es muy posible que obviamente tenía patas, obviamente caminaba, y también había una manera como aquel ser humano perfecto podía comunicarse también con los animales. Cuando Dios los hizo, así era. Ellos podían comunicarse con los animales y los animales con ellos. Yo me imagino, ¿verdad? Saliendo por ahí el león. Adán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, león. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, todo bien. Podían comunicarse. Y dice la Biblia que pasa por ahí
y Satanás se mete, toma posesión de la serpiente que, te digo, según los eruditos, tenía patas, caminaba y era de hermoso parecer, cuando ahora es todo lo contrario. Hoy no se puede comunicar con los animales, con los hombres, no tiene patas, y a la misma vez, hermano, es uno de los animales más detestables para el ser humano. ¿A quién de los que estamos aquí le gusta la serpiente? Levante la mano. Que la tuviera como mascota, una serpiente como mascota. Nadie. Ahora un gato. Ay. Nos gusta la mayoría de animales, pero hay algo ahí, hermano, en la serpiente que se vuelve repugnoso. Entonces el Señor dice que Satanás toma control de ese animal, de ese animal, y comienza a hablar a la mujer, y lo que Satanás habla, escuche bien, era algo que parecía la palabra de Dios, que casi le pegaba a lo que Dios había dicho, pero no era lo que Dios había dicho. Escuche lo que dice. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En primer lugar, el Señor no había dicho eso. El Señor no le dijo a Eva y a Adán, no coman de cualquier árbol, de todo árbol de ahí. ¿Qué le dijo el Señor? De todo árbol podéis comer, menos del árbol, ¿de qué? Léalo conmigo, Génesis capítulo 1, verso 18.